Y en esta mañana les damos la bienvenida al Templo Restauración y Vida, aquí en Río Balsas, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León. Y ya sea que usted vea esta grabación en la mañana, por la tarde, por la noche, esperamos que le sea de bendición, que le sea de edificación. Así es que abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y ahí céntrese en el capítulo 4, no la cierre. Hoy, con la ayuda del Señor, les comparto una palabra que tiene que ver con las situaciones de la vida. Cuando nosotros somos pequeños, añoramos ser grandes. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que ya querían ser grandes. Y una vez que somos grandes, queremos volver a ser pequeños. Y yo no sé por qué es ese cambio de pensamiento. Y yo no sé si a alguien les haya pasado, que hayan pensado así: ya quiero ser grande, ya quiero tener 15 años, ya quiero tener 20 años, ya quiero casarme, ya quiero tener mi esposa, ya quiero tener mis hijos. Y luego de repente piensa y dice: no, hombre, cuando era niño, cuando estaba joven, iba, venía, hacía. ¿Y cuántos se acuerdan de su juventud? No hace mucho de eso, ¿verdad? Recordamos de nuestra etapa de juventud, de jóvenes. Íbamos, veníamos, hacíamos, deshacíamos y tantas cosas. Y entonces la vida va presentando situaciones felices, otras no tan felices, situaciones adversas, enfrentamos crisis, enfrentamos problemática. Algunas son derivadas de la problemática que todos tenemos que vivir. Por ejemplo, el que se casa tiene que aguantar a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y la esposa tiene que aguantar al marido. Bueno, así dicen. Soy yo más fuerte ese amén, ¿verdad? Con más contundencia. Bueno, digo así porque así se menciona, pero la Biblia dice que nos soportemos unos a otros. Y en ese soportar conlleva mutuamente, ¿verdad? Pero también las crisis que la vida nos presenta. Como seres humanos somos sujetos a la enfermedad. Alguien dijo: las vicisitudes de este mundo, de esta vida, en donde enfrentaremos situaciones adversas. Las mujeres añoran a los hijos, añoran ser madres, pero en el tiempo del parto, como que le piensan dos veces, algunas, no todas, por los dolores que esto representa. ¿Sabe que eso también está en la Biblia? Jesús dice que la mujer, cuando da a luz, tiene dolores de parto y esos dolores son insoportables, pero una vez que ve el fruto, se olvida todo dolor por la alegría que siente al tener a su hijo, a su bebé en sus brazos. La enfermedad toca la puerta de nuestro cuerpo. Algunos enfermamos, algunos enferman de gravedad, algunos mueren producto de la enfermedad. Es parte de esta vida, es parte de lo que tenemos nosotros que enfrentar en el día a día. Algunos quisiéramos ser jóvenes eternamente, pero lo cierto es que los años pasan y nuestro cuerpo, que un día fue joven, fuerte, nuestro rostro que estuvo lozano, estuvo radiante, de repente comienza a cambiar. Nuestro cabello, que un tiempo fue de lo más abundante, comienza a escasear. O en contraparte, que fue totalmente negro, y algunos dicen azabache, comienza a teñirse de blanco, comienza a pintarse, comienza a cambiar la situación. ¿A cuánto les ha pasado eso? Algunos se aferran, o más bien se oponen al paso del tiempo y se aferran a la juventud. La generación moderna para ese tipo de personas hoy tiene un nombre. A las personas que se niegan a dejar la juventud para entrar a la etapa de la madurez, digan amén los de 60 y más, o los que ya vamos para ese grado, que tenemos 50, más de 50 años. La generación actual tiene un nombre para esas personas que se niegan a aceptar esa realidad. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo?
los chavos rucos, decir que son gente de 50, 60 años que se visten como de 20, ¿no? Y bueno, se respeta en esta diversidad, hoy tenemos que tener mucho cuidado, se respeta, pero uno tiene que aceptar el paso de los años, el paso de la edad. Y llega el tiempo en donde todos vamos a morir. Nadie dijo amén, pero llegará ese tiempo, llegará el tiempo en donde partiremos de este lugar, donde lo único que quedará de nosotros es el recuerdo, lo que hicimos en nuestra etapa de vida que Dios nos prestó. Eso es lo único. Nuestro cuerpo será reducido a cenizas. Habrá un proceso de descomposición en donde primeramente nuestra carne se descompondrá. Posterior a ello, nuestros huesos, y casi siempre lo último que queda por descomponerse es el cabello. Finalmente seremos reducidos a polvo. Déjeme decirle que se cumple el precepto bíblico. Polvo eres y en polvo te convertirás. Nuestros familiares, nuestro legado que dejamos en esta tierra, nos recordarán precisamente por eso, por los recuerdos que atesoramos juntos como familia, como esposos, como esposas, como hijos. Nos recordarán en eso. Y solamente quedará eso, los recuerdos. La mejor memoria, hermanos, y el mejor recuerdo siempre queda guardado en la mente y en el corazón. Están las fotografías y hoy por la modernidad, los videos y todo ese tipo de cosas, bien pueden estimular nuestros recuerdos, pero el mejor recuerdo siempre queda grabado en la mente, en la memoria de nuestro corazón. ¿Por qué estoy diciendo esto, amados hermanos? Todo cambia y todo es un proceso, pero en la Biblia encontramos algo que no cambia. No cambia Dios, porque Dios sigue siendo Dios. No cambia su palabra, porque su palabra es eterna. Dijo, séquese la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Eso es lo que es inmutable. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo y su palabra nunca pierde actualidad. Su palabra siempre es oportuna. De hecho, se dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. También el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que la palabra de Dios siempre será útil. Nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Nos corrige, nos instruye, nos enseña, pero también nos redarguye. Es decir, nos hace pensar las cosas que son correctas o las que son incorrectas. Estamos hablando de un mundo cambiante. Lo que ayer era, hoy ya no es. Las modas, sin duda alguna, siguen en auge, pero lo único que hacen las modas es repetir lo que ya existió. Yo usaba pantalones de tubo, le llamaban en mi juventud. Hoy les llaman leggings. ¿O cómo más les llaman los pantalones así apretados? Las modas que antes se vivían, hoy solamente están repitiéndose. No es nada nuevo, es lo mismo, solamente está recirculando. Siempre cuando dentro del auditorio hay gente que ya me supera en edad, yo estoy a punto de cumplir 56 años, pero la gente de 60, la gente de 70, de 80 años, siempre tiene cosas que decirnos acerca de las experiencias de la vida. Y nos damos cuenta, hermanos, para terminar con esta introducción, que aunque todo cambie, Dios sigue siendo Dios. Y hay una parte muy importante que es la que hoy yo les comparto a ustedes, que es la presencia de Dios. El tema de esta mañana es la dulce presencia de Dios. Dios nunca nos ha dejado. ¿Cómo nos va a dejar si somos su creación? Si somos su máxima expresión sobre este mundo. Cuando Dios creó todas las cosas y todo cuanto existe, nos lo relata el libro de Génesis, que creó las lumbreras, las grandes lumbreras, creó el sol, creó la luna, separó los cielos de los mares,
Y todo cuanto existe, bueno, no tenemos ninguna duda en creer que Dios lo ha hecho, puesto que así la Biblia nos lo explica. Pero con el hombre tuvo una especial atención. Cuando Dios formó al hombre de quien descendemos nosotros, del primer hombre llamado Adán, dice que del polvo de la tierra, con sus manos Dios formó al hombre. Y cuando Dios sopló sobre el hombre, dice que fue el hombre un ser viviente, el aliento de vida. Dios no cambia. Su presencia ha estado siempre con nosotros. Pero la verdad es que en el transcurrir de la vida, en el transcurrir de los años, enfrentamos situaciones adversas, situaciones difíciles. Y hoy quiero hablar a los que están aquí presentes y a los que nos van a ver a través de esta grabación acerca de los tiempos difíciles, los momentos en los cuales pensamos que todos se han alejado, los momentos en los cuales pensamos que ni aún Dios nos oye, en los momentos aquellos en los cuales pasamos por crisis existenciales, crisis de cualquier índole, pasamos por situaciones difíciles y pensamos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado. Quiero que vayan a 2 Timoteo capítulo 4. Ya están ahí, pero ubíquense en el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Está escribiendo el apóstol Pablo a uno de sus discípulos llamado Timoteo y le escribe y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi defensa, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una palabra que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Y según los historiadores, en estos tiempos Pablo está en la cárcel. De hecho, casi está a punto de morir. Él siente que está pronta su partida de este mundo. Y es por eso que llena de consejos a su discípulo llamado Timoteo. Pero también habla de una situación real. Habla de un sentir, cómo él se sintió como persona. Toda su vida entregada por entero al Señor. Toda su vida sirviendo a Dios. Toda su vida predicando el evangelio del reino de los cielos. Y en los momentos cumbres, en los momentos claves en donde debería de sentir y tener el apoyo de los seguidores de él, de sus discípulos, sucede que lo dejan solo. Ahora está en una cárcel y escribe y dice: porque Demas me ha desamparado. Le gustó más el mundo, le agradó más los bienes de esta tierra. Más adelante escribe y dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y lo recalca y dice: sino que todos me desampararon. Y bien pudiera orar al Padre y decir: castígalo, Señor,
emite juicio sobre ellos. Pero el apóstol Pablo le escribe y les dice, no les sea tomado en cuenta. Esta parte, yo no sé si alguno de ustedes la han vivido, que en un momento de su vida se han sentido solos o solas, que en un momento de su vida han pensado que Dios se ha alejado, que Dios no está, o que sucede una cosa tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y nos cuestionamos en dónde está Dios. Y algunos hasta nos sentimos avergonzados porque la gente a nuestro alrededor dice, bueno, pues ¿qué está pasando? Qué bueno que estás en la iglesia, qué bueno que sirves a Dios, porque si así no fuera, mira todo lo que te está pasando. Algunos más emiten juicio. Dice, todo lo que te pasa es porque estás mal delante de Dios. Estás en pecado. Arrepiéntete. Bueno, si esa fuera la situación, ya sabemos la solución. Si estamos pecando, pues hay que arrepentirse para que Dios nos perdone. Pero cuando no, cuando vivimos esa serie de situaciones y nuestro servicio a Dios no cambia, pero la situación es cada día más y más adversa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pensar en lo que Pablo está escribiendo. Dice, todos me desampararon. Mis colaboradores más cercanos se fueron, me dejaron, me abandonaron. La primera cosa que tenemos que pensar, hermanos, amada iglesia, amigos que nos oyen, no es pensar que Dios se ha ido. Tampoco pensar que el diablo está en mí y está haciendo estragos en mi vida, que pudiera ser el caso también. Pero cuando no es así, lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia y pensar que otros hombres de Dios han enfrentado la misma situación. Tenemos que considerar la palabra del Señor. Tenemos que considerar lo que la Biblia dice. ¿Sabe usted que uno de los profetas de Dios llamado Jeremías maldijo el día que nació? Jeremías expresó en el capítulo 20, en el versículo 14, diciendo, maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Job hizo lo mismo. En el capítulo 3, en el versículo 3, dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Se atreve a ir más allá y dice, sea aquel día sombrío y no cuide Dios de él desde arriba. Elías, en un tiempo de crisis, le dijo a Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, basta ya, Señor, quítame la vida. Jonás expresó diciendo que mejor es la muerte que la vida, cuando se encontró dentro de un pez y se encontró con una situación adversa y difícil, deseaba la muerte. Por eso él exclamaba de esa manera, mejor sería para mí la muerte que la vida. David, en un momento de su vida, cuando mataron a su hijo Absalón, él dijo, hubiera yo muerto en lugar de mi hijo Absalón. Moisés, cuando el pueblo que Dios le había encomendado sacar de la tierra de esclavitud allí en Egipto, y el pueblo se quejaba para comer porque quería comer carne, Moisés va donde Dios y le dice al Señor, la situación en donde tú me has puesto es muy difícil, yo te ruego que me des la muerte. Estamos hablando de hombres de Dios, hombres que en su momento impactaron al mundo que les tocó vivir por la presencia de Dios en su vida. Así es que cuando alguno de nosotros sea probado, no nos extrañemos como si algo extraño estuviera sucediendo en nuestra vida. Todos pasaremos por situaciones adversas. Todos en esta vida enfrentaremos situaciones difíciles, unos de una manera, otros de otra forma. Y no somos los únicos. He citado al menos 5 personajes bíblicos, hombres usados por Dios, que en un momento desearon la muerte.
Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta mañana y cuántos de los que nos ven en algún momento de su vida dijeron, oye, ya mejor sería que me muriera. Y así se acaba todo el problema. Algunos quisiéramos huir de las situaciones que enfrentamos. Pero hoy quiero decirles, hermanos, que en todo tiempo difícil, en toda situación adversa, en toda circunstancia, Dios ha estado presente. El apóstol Pablo dice ahí en esta segunda epístola de Timoteo, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Está hablando de que sus colaboradores cercanos como Demas lo han abandonado. Pero mire el versículo 17. Dice, pero el Señor, ¿qué cosa? Pero el Señor estuvo a mi lado. Ahí en esa cárcel fría, en esa cárcel en donde Pablo dice que estaba con sus pies atados al cepo, es decir, encadenado, ahí donde estaba Pablo, dice, ahí en la misma celda, Dios ha estado conmigo. Ante el concilio, Dios ha estado conmigo. Es la presencia de Dios, amados amigos, hermanos, familia. La presencia de Dios manifiesta a nuestro lado. Jesús prometió nunca dejarnos solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Jesús hace y es una promesa que Él cumple. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando ninguno estuvo a mi lado, Dios estuvo ahí presente. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, Dios está presente, amados hermanos, amada iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 23, Pablo es enviado a Roma por predicar la palabra del Señor, es encarcelado y lo llevan de un lugar a otro. Entonces Pablo, como ciudadano romano, apela al César, es decir, yo soy romano y tengo que ser juzgado por los romanos, y es enviado a Roma. Y en ese viaje donde es enviado a Roma, ahí es donde Pablo tiene un naufragio. El barco es azotado por un vendaval en alta mar y está a punto de volcarse, y entonces Pablo recibe una visita ahí en medio de la agitación del mar, en medio de la tormenta. Dice la palabra del Señor, la gente estaba atemorizada, estaban asustados y dijeron, ya nos vamos a morir todos. Algunos hasta dejaron de comer. ¿Para qué comemos? Como quiera nos vamos a morir. Entonces Pablo se levanta y les dice, señores, no tengan miedo, tengan buen ánimo, pónganse a comer, manténganse fuertes, manténganse despiertos, porque esta noche, versículo 23 del capítulo 27 de los Hechos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Y saben qué me ha dicho? Que nadie se va a morir. Ahí es donde quiero que entendamos en esta mañana el mensaje. La dulce presencia de Dios en los momentos más adversos, en los momentos más difíciles. En medio de la tempestad, Dios se manifiesta a Pablo. Dice, el Dios de quien soy. Le pertenecemos a Dios, amada iglesia. Somos sus hijos. Su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos acredita y nos da el derecho legal de poder acudir a Él y de recibir todas sus misericordias. No eres el único que ha sufrido en el mundo. Te lo acabo de comprobar con referencias bíblicas. No eres el único que está pasando por situaciones adversas. No eres el único que vez tras vez y una tras otra hay situaciones difíciles. El apóstol Pablo nos está enseñando que si algo debe prevalecer es la fe y la esperanza en el Señor, porque su dulce presencia nos acompaña aún en los tiempos más difíciles, en ese cuarto de hospital, en medio de la escasez, en medio del juicio, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia adversa. La dulce presencia de Dios siempre está presente. Pablo lo expresa y dice,
todos me abandonaron, pero Dios estuvo conmigo y me fortaleció. En medio del mar, en medio del naufragio, la dulce presencia de Dios se manifestó al apóstol Pablo. Es que Dios se manifiesta en todo tiempo y en todo momento, especialmente, amada iglesia, en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos. Y si alguien tiene autoridad para decir que la presencia de Dios está aún en los tiempos difíciles, es el apóstol Pablo. Yo quiero que vayan a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y nos ubicamos en el versículo 23. Pablo está hablando de su sentir y su sufrir como apóstol. Pero llega un punto en que él explica las circunstancias por las que él está atravesando, por las que él ha vivido. Y en el versículo 22 dice, son hebreos, él está hablando de sus sufrimientos, dice, son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también soy israelita. Son descendientes de Abraham, yo también soy descendiente de Abraham. Son ministros de Cristo, dice Pablo, yo también soy ministro de Cristo. Y mire lo que escribe, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Mire lo que dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Sabe que la ley estipulaba que los condenados a ser azotados deberían de recibir 39 azotes. Por eso dice 40 menos 1. 39 azotes para prevenir que se les perdiera la cuenta. No sé si algunos de ustedes vieron la película La Pasión de Jesucristo. Y en La Pasión de Jesucristo, cuando lo están azotando, no sé si usted oye a uno contando. 25, 27. Y entonces muchas veces la cuenta se perdía. Y en lugar de recibir 39 azotes, pues recibía más, recibía 40 o 41, se les iba la cuenta. Entonces, por eso, para no perder la cuenta y para ser precisos en eso, porque no podía ser castigado de más, entonces recibía 39 azotes. Entonces, por eso Pablo dice 40 menos 1. 5 veces, dice, de los judíos he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotados con varas. 1 vez apedreado. Esta parte, hermanos, no pierda este texto de Corintios, pero le pido que vaya al libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo 19. Cuando dice que una vez fue apedreado. Esa vez, hermanos, el apóstol Pablo, si me permiten la expresión, la libró, porque los que lo apedrearon pensaron que lo habían matado ya. Están ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo 19. Dice que Pablo fue azotado, hermano, y fue arrastrado, fue sacado de la ciudad, porque lo creían que estaba muerto. Los que lo apedrearon dijeron, ya lo matamos, está bien, acabamos con el problema. ¿Y sabe por qué lo apedrearon, hermano? Por predicar el evangelio, por predicar la palabra del Señor. Y entonces lo sacaron ahí, lo arrastraron, lo llevaron a la casa, lo curaron. Y alguno dirá, ya aprendió Pablo, agarró el boleto y se regresó para la casa. Oiga, hermano, apenas se alivió y al otro día, ¿qué crees? Fue y predicó la palabra del Señor. Léalo usted en su casa, todo el libro de los Hechos, capítulo 14. Entonces ahora Pablo está escribiendo a Timoteo y está diciendo todo lo que él ha experimentado. Dice que ha recibido 40 azotes menos 1, 3 veces ha sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado
como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar y entre los falsos hermanos. He estado en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y aparte dice, lo que más me mueve, lo que más me motiva, él dice, lo que más se agolpa en mí es esta preocupación que tengo por predicar la palabra del Señor. Eso es todo lo que pasó Pablo, hermano. Todo lo que pasó Pablo. Pero cuando él escribe su carta, dice, no duda que en ningún momento la presencia de Dios ha estado con él. Hablo a los que sufren, a los que actualmente están sufriendo, a los que están padeciendo, a los que están pasando por crisis. No dudes en ningún momento que la dulce presencia de Dios ve tus lágrimas, ve tu dolor, ve tu lucha, ve tu pena. Dios está presente. Jesús dijo cuando escribió, cuando dijo el sermón de las bienaventuranzas en el libro de Mateo, en el capítulo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consuelo de parte de Dios. La dulce presencia de Dios que no nos deja, hermanos, que siempre está presente. Hablo a los que sufren, a los que han tenido una enfermedad por años, a los que han padecido escasez, a los que han padecido dolor. Si estás aquí y estás de pie, es porque la presencia de Dios ha estado contigo. Quizá no la veas, quizá no la percibas, quizá no la sientas, pero la dulce presencia de Dios está contigo. La prueba de ello es que estás aquí en esta mañana y me estás viendo a través de esta grabación. La dulce presencia de Dios ha sido manifiesta, nos ha preservado la vida. Así es que, amado hermano, no nos quejemos, no reneguemos, sino que vayamos adelante pensando que nuestra vida está en las manos de Dios. Algunos necesitamos algunas cosas para entender. ¿Cuántos tienen hijos? Y de repente a sus hijos les enseñan la marca del huarache. Les enseñan que el cinto está hecho de baqueta. ¿Por qué? Porque ya le habló y ya le habló y ya le habló. Entonces Dios de alguna manera, hermanos, llama nuestra atención para que fijemos nuestra mirada en Él. Los sufrimientos son parte de esta vida, pero qué mejor pasarlos en compañía del Señor. Pablo está en la cárcel y si algo le preocupa, mire, el hombre está casi para morir, está casi ya para partir de este mundo. Volvamos a Timoteo. Y en algo él está claro, en algo él está firme. Dice que cuando vengas, versículo 13, Timoteo 4:13, cuando vengas a verme, tráeme el capote que dejé en Troas. Ahí en la cárcel había frío y entonces Pablo procura la capa para cubrirse. Pero hace otra solicitud y con esto termino. Aparte del capote pide algo. ¿Qué es lo que pide, hermano? Versículo 13. Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Está pidiendo la palabra de Dios, hermano. Está pidiendo la palabra de Dios. Y esta es la clave para entender el trato de Dios en nuestra vida y para saber que la dulce presencia de Dios siempre está de manifiesto en nuestra vida. Es la palabra la que nos va a sostener en los tiempos adversos, hermano. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, tenemos que alimentarla de la palabra de Dios. Así es como nace la fe, producto de la palabra del Señor. Alimentemos nuestra mente, alimentemos nuestro corazón con la palabra del Señor. Pablo está a punto de morir en pocos días. Él siente así, de esa manera. Pero si algo quiere dejar claro es que la presencia de Dios nunca lo ha dejado.
Y mientras esos días de su partida, el día de su partida llega, él quiere seguir fortaleciendo el espíritu con la palabra de Dios. Amados hermanos, fortalezcamos nuestra vida con la palabra de Dios. Que siempre la palabra de Dios sea el instrumento que nos lleve a la presencia de Dios. No dejemos de leer. No dejemos de escudriñar la palabra del Señor, porque es la que nos va a fortalecer. Y entonces vamos a entender que la dulce presencia de Dios está conmigo. Él lo ha prometido. Él dice que siempre Él va a estar con nosotros. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no caiga, para que no resbales, para que no tropieces, para que no reneguemos, para que no dudemos de nuestro Dios. Es la palabra la que nos hará mantenernos firmes y fieles a nuestro Dios. En los tiempos de adversidad, poder entender que su presencia nunca nos ha dejado. Cantamos un coro y decimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, hermano. Hablo a los que sufren en esta mañana. La dulce presencia de Dios siempre ha estado contigo. Siempre te ha acompañado. La prueba es que estás de pie. La prueba es que estás aquí. Sigue alimentando tu vida con la palabra del Señor. Sigue alimentando tu vida, si me permite la expresión, con los pergaminos, con la palabra de Dios, para que no desmayemos, para que no flaqueemos. Hay una mujer que en otras ocasiones he hablado y he contado, y la semana pasada también lo mencioné, la historia de Noemí con sus nueras. Noemí salió en un momento difícil de su ciudad junto con su marido para buscar un futuro mejor, un porvenir mejor. Salió ella, su esposo y sus hijos, pero resulta que con el paso de los días su esposo murió y después falleció un hijo y después falleció el otro hijo y ella está en un lugar ajeno al lugar donde ella vive y tal vez eso hizo que cambiara su percepción de la vida, porque se llamaba Noemí y Noemí significa alegría, significa risa. Pero después ella dice, ya no me digan así, llámenme Mara, la amargada. Hoy soy amargada, mi espíritu está amargado. Y en los tiempos difíciles no podía entender el plan de Dios para su vida. Porque quiero decirles que a través de sus nueras, una de sus nueras, cuando sus hijos murieron, dijeron, mujer, váyanse a su casa, ya nada nos une, ya los hijos murieron, ya se terminó el asunto. Una de ellas partió hacia su tierra con sus familiares, pero otra se quedó. Habían estrechado un vínculo muy especial. Y le dijo, no te voy a dejar sola, no me voy a ir. A donde tú vayas yo voy a ir. Es más, aunque soy extranjera, tu pueblo va a ser mi pueblo. Mira esas palabras, hermano. Tu pueblo será mi pueblo. Y ahí donde tú te mueras, yo me voy a morir. Yo voy a estar contigo. Y efectivamente, el pueblo de Noemí se convirtió en el pueblo de Ruth. Porque más adelante Dios tenía preservado un hombre llamado Boz, para que en Boz Noemí fuera bendecida. Los tiempos adversos, Noemí no entendía que Dios estaba con ella. Aún en el fallecimiento de los seres queridos, Dios está con nosotros, hermanos. Porque hay un plan perfecto de Dios. Su dulce presencia está siempre presente. De tal manera, hermanos, que de la descendencia de Ruth, de ahí surge nuestro Salvador Jesucristo. Un pariente cercano a Noemí es la que viene y engendra descendencia. Hay otro relato en el libro de los Reyes de una muchacha que fue rescatada, que fue secuestrada de entre su familia. Unas bandas armadas salieron y iban haciendo desmanes. Y dentro de esos desmanes secuestraron a una muchacha. Y esa muchacha fue llevada al servicio de la casa de uno de los generales del rey. Un rey que
en su momento adquirió una enfermedad llamada lepra. Y este hombre, este general leproso, ahí es donde esta muchacha secuestrada desde una región muy distante fue puesta en la casa de este general. ¿Se acuerdan la historia de Naamán, el leproso? Y entonces Naamán había probado cuanto remedio y cuanto médico existía y no podía ser curado. Pero esta muchacha que había sido secuestrada, imagínate el dolor, la tristeza, la angustia. Esta muchacha que fue secuestrada fue llevada, qué curioso, a la casa de Naamán, ahí ayudante de cocina. Y un día cuando esta muchacha oye que Naamán, el general, está enfermo y no se puede curar y ya hizo cuanto remedio y ya visitó cuanto médico y no ha podido ser curado. Esta muchacha oyó y dijo, se atrevió a hablar. ¿Quién se atreve a hablar de Dios después de todo lo que ha pasado? A cualquiera se le quita el ánimo, ¿no? Fue secuestrada, fue sacada de su familia, fue sacada de su tierra, fue sacada de su entorno, fue secuestrada y fue llevada a ese lugar. Y aún así se atreve a hablar y decir, si me permiten opinar, allá en mi tierra, allá de donde me sacaron, allá de donde fui secuestrada, hay un siervo de Dios, hay un profeta que sirve al Dios Altísimo. No dice, hagan cita a ver si los atiende. No dice, hagan cita a ver qué pasa. Ella dice, si van con él los va a curar. Mira esta mujer, hermano, no pierde la fe. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está con ella en su casa, pero también durante el secuestro. Algunos dirán, ¿qué Dios tan cruel? Hermanos, pero así es Dios, que obra de una manera muy especial. Dice el apóstol Pablo que todos los sufrimientos que nosotros tenemos, hermano, en esos sufrimientos somos consolados. ¿Para qué? Para que en nuestro consuelo nosotros podamos consolar a otros. Nadie puede decirme a mí qué se siente perder a tus padres, qué se siente perder un ser querido. Y sin duda alguna el dolor por el que atravesé no se lo deseo a nadie, pero fui consolado y ahora yo puedo consolar a otros. Puedo acercarme a otros que han perdido a su padre, a su madre. Puedo acercarme y decirle, Dios está presente aún en medio del dolor. Alguien que está enfermo puede hablar del poder sanador de Dios. Hermano, pero si yo mismo. Pero es que la presencia de Dios está siempre presente. Tú no sabes el propósito para los cuales Dios permite esa situación. Y esta muchacha se atreve a hablar del poder de Dios. Si lo llevan con él, lo va a curar. Ella sabe que es siervo del Dios Altísimo. La historia, ustedes la conocen. Naamán fue curado. Dios obró un milagro en la vida de Naamán. ¿Y sabes por qué? Producto de una secuestrada que se atrevió a testificar del poder de Dios y que en medio del secuestro nunca dejó de sentir la presencia de Dios. Así es la dulce presencia del Señor en nuestra vida. Así que cuando te ataque el dolor y que no te puedas agachar y cuando tus lágrimas fluyan, no las reprimas, suéltalas, llora, recibe el consuelo del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En medio de tu tristeza, alaba a Dios, adora al Señor. En medio de la crisis, la presencia de Dios siempre está presente. Cantamos y decimos, la dulce presencia de Dios está en este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo prometió. Bienaventurados los mansos y los humildes de espíritu. En los tiempos de crisis es donde nuestra fe tiene que salir a relucir, hermano. Y cuando hacemos eso, la presencia de Dios se manifiesta.
termino diciéndote que muchas cosas no son inmediatas. La mayoría es un proceso de entendimiento a lo que Dios está haciendo. Y cuando logramos entender, podemos experimentar la gracia de Dios a través de su presencia. Entonces, los que sufren, sean consolados con esta palabra. Los que están pasando por aflicción, los que no encuentran respuesta a su enfermedad, los que no encuentran respuesta a la crisis. Oye, una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra. Dios está ahí presente. Todos me han desamparado, dijo el apóstol Pablo, pero Dios estuvo conmigo. Nunca negué que la presencia del Señor estuvo a mi lado. Así es que en esta mañana yo espero que esta palabra le ayude para ser consolado, para ser edificado, para ser fortalecido en el nombre del Señor. Y que nunca dudemos que la presencia de Dios siempre está presente. Póngase de pie. Yo espero a todos los que nos ven a través de esta grabación que pueda ser consolado por esta palabra, que le edifique y que pueda recibir a Cristo en su corazón como su Salvador. Su presencia siempre está presente. Dios le bendiga y le invito a que nos vea en esta próxima semana o que nos acompañe todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en Río Balsas, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León. Que Dios les bendiga.